Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un caso clínico de una paciente femenina de 11 años de edad, donde la cual acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital presentando sintomatología urinaria de urgencia. Está caracterizada por poliuria, disuria y tenesmo vesical, así como antecedente de padecer de manera frecuente infecciones de vías urinarias con tratamientos múltiples y que en algunas ocasiones la infección se dé espontáneamente sin ningún tratamiento. Niega antecedentes heredofamiliares de importancia, niega antecedentes de litiasis renal o alguna otra enfermedad renal, no tiene antecedentes quirúrgicos y niega alergias a la exploración física. Se encuentra paciente consciente, tranquila, cooperadora, sin movimientos anormales, cráneo, mucosas, cráneo sin alteraciones, mucosas hidratadas, adecuada coloración, cardiopulmonar sin compromiso. En el abdomen no tiene datos de irritación peritoneal, tiene Giordano derecho positivo y puntos ureterales derechos presentes, positivos vaya, y resto de la exploración sin datos que comentar. A esta paciente hay, por el lado de imagenología diagnóstica, hay que empezar a abordar desde los métodos convencionales, que en este caso vamos a utilizar primero una urografía excretora, tratando de demostrar o de descartar alguna anomalía congénita, ya sea un riñón en herradura, que se asocia a infecciones de repetición, alguna alteración de la posición o del número de renal, también malformaciones en el sistema colector, ya sea un sistema colector doble, completo, incompleto o bilateral o unilateral, según sea el caso, o alteraciones en la vejiga, tanto funcionales como anatómicas. Aquí observamos una radiografía preliminar de una urografía excretora donde la técnica es deficiente, ya que no se logra visualizar adecuadamente las cúpulas diafragmáticas. Sin embargo, a pesar de esta deficiencia, sí se puede valorar la región explorar para nuestra técnica de estudio. Estructuras óseas, no observamos ninguna alteración. Tejidos blandos, así como bandas preperitoneales, las observamos sin alguna alteración. Órganos sólidos como el hígado, vaso y riñones, sin alteraciones radiográficas visibles y adecuada distribución de gas intestinal para la edad de la paciente. Como observamos, pues es una radiografía prácticamente normal. En este caso observamos la fase inicial, que es la fase nefrográfica de nuestro estudio, de la urografía excretora, donde se observa la adecuada opacificación y simétrica de ambos riñones, encontrando discreto desplazamiento hacia el caudal del riñón derecho, que es prácticamente habitual o normal encontrarlo de esta forma. No se observa ninguna otra alteración, no se observa depósitos de contraste ni defectos de llenado. En esta proyección anteroposterior de nuestra fase nefrográfica seguimos observando su adecuada opacificación. Sin embargo, se observa de manera evidente cómo nuestro riñón derecho es de mayor tamaño respecto al izquierdo, abarcando prácticamente desde T11 hasta L3, el derecho, y el izquierdo desde T11 hasta L2, prácticamente una vértebra más de tamaño. En esta proyección anteroposterior empezamos a describir o a observar la fase de eliminación de nuestro estudio, donde se observan ambos riñones eliminando el medio contraste de manera simétrica. Sin embargo, podemos observar que del lado derecho se observa cómo existen aparentemente dos sistemas colectores que comprobaremos en las siguientes proyecciones para ver si de qué tipo es, si es completo o incompleto. En esta proyección se observa cómo el medio contraste comienza a llegar a la parte distal del uréter, o sea, en su porción pélvica del lado derecho, donde se observa solo un trayecto del lado izquierdo sin lograrse visualizar la parte distal de este lado, ¿no? Probablemente no se observa por movimientos peristálticos del uréter.
No se observa de ninguno de los dos depósitos de contraste ni defectos de llenado hasta el momento. Esta es una fase un poco más tardía de la eliminación, donde estamos viendo en proyección anterior-posterior como del lado derecho se observa claramente la eliminación del medio contraste por el sistema colector superior y como el inferior se encuentra posificado en su salida de la pelvis renal, nada más. No se observa un trayecto que se una o que sea separado al superior. Del lado izquierdo se observa ahora sí la correcta opacificación del tercio proximal de la porción abdominal del uréter correspondiente. Nuevamente no observamos en ninguno de los dos ningún defecto de llenado ni algún depósito de contraste. Aquí comenzamos a obtener las proyecciones oblicuas, en este caso es la oblicua izquierda, donde observamos el riñón izquierdo, cómo se encuentra opacificado de manera adecuada, así como también su uréter en la porción distal pélvica y la porción también intravesical. No se observa en este uréter ningún defecto de llenado, ningún depósito de contraste. Sin embargo, del lado derecho, aunque no es la proyección, sí logramos evidenciar el paso de medio contraste por ambos sistemas colectores y en su porción distal hacia la porción pélvica intravesical parece ser que nada más se observa un solo uréter. Esto nos va orientando un poco hacia el diagnóstico adecuado de nuestro paciente. Entonces una proyección oblicua derecha donde observamos de mejor manera el riñón derecho y que se observa también de mayor tamaño que el izquierdo. Así como también podemos corroborar la salida de ambos sistemas colectores y que en su porción abdominal nada más observa ya un solo uréter hacia la región pélvica del uréter de derecho. Se observa cómo nomás es un trayecto de un uréter adecuadamente clasificado. Esta es una magnificación de la proyección oblicua derecha, donde observamos cómo está el paso del medio contraste en ambos sistemas colectores del lado derecho, y donde evidenciamos con mejor claridad cómo van los dos trayectos de los ureteros en su porción abdominal y prácticamente llegando a su porción ilíaca. Parece ser que ahí se unen y nada más continúa un solo uréter. Es la misma magnificación de la oblicua derecha, donde observábamos ya cómo aparentemente se unía en la porción pélvica al inicial de ambos uréteres, y en esta proyección, que es un poco más tardía que la anterior, observamos ahora sí de manera adecuada cómo el medio contraste en la porción pélvica del uréter en la distal se observa nada más un trayecto, esto sin demostrarse en ninguna de sus porciones algún depósito de contraste ni defectos de llenado. En esta proyección anteroposterior de nuestra urografía excretora ya observamos cómo se empieza a opacificar la vejiga de manera adecuada, la cual no tiene defectos de llenado ni depósitos de contraste, y donde observamos claramente nuestro doble sistema colector derecho y donde se evidencia la unión de ambos hacia la región pélvica del uréter, y como en la región pélvica distal del mismo derecha y la porción intravesical se observa nada más un trayecto del uréter. Del lado izquierdo observamos la adecuada opacificación del uréter tanto en su porción abdominal y su porción pélvica, así como su porción intravesical, donde se observa de manera adecuada. Ninguno de los dos se observa con depósitos de contraste ni efectos de llenado. Y bueno, tenemos aquí, se trató de un doble sistema colector,
Tenemos que el doble sistema colector se define como la duplicación del sistema excretor renal desde su inicio, ya sea desde la pelvis renal hasta la porción inferior del uréter, que es la porción intravesical. En cualquiera de esas porciones se puede encontrar este doble sistema colector. Una forma práctica de clasificarlo lo podemos hacer de acuerdo a su trayecto en un doble sistema colector incompleto y un doble sistema colector completo. En el caso del incompleto, los uréteres drenan en la vejiga por un orificio común o un uréter común, ¿sale? En el caso del doble sistema colector completo, en cada uréter drena en la vejiga por su propio orificio independiente, y en este caso se aplica una regla, la regla de Weyert-Mayer, que más adelante la vamos a explicar. Aquí tenemos la regla de Weyert-Mayer, donde señala que cuando existe una duplicidad ureteral completa, el uréter que drena al sistema colector superior desemboca en la vejiga por debajo y por dentro del uréter que drena al sistema colector inferior, y a menudo lo hace de una manera ectópica. Como vemos aquí en la imagen representativa, el uréter que drena de la porción del polo superior generalmente tiende en la parte distal a asociarse con un uréter ocele, y el que drena en la porción inferior generalmente se puede asociar a reflujo vesicoureteral. El cuadro clínico generalmente son pacientes asintomáticos, la gran mayoría, y pueden pasar desapercibidos, pueden nunca diagnosticarse, ¿no? En el caso cuando son asintomáticos, la presentación más típica es con infecciones repetitivas bacterianas, caracterizadas principalmente por poliacuria, tenesmo, hematuria, fiebre, escalofrío y disuria, como es el caso de nuestra paciente, que presentaba prácticamente datos clásicos de una infección de vías urinarias a la llegada al servicio de urgencias. Estas infecciones pueden ceder espontáneamente o pueden ceder al tratamiento médico que se les dé. Sin embargo, por lo que ya comentamos que puede pasar en la regla de Weyermeyer, pues tienden a recurrir, y eso nos debe hacer sospechar o al clínico de que probablemente tenga una alteración estructural la paciente. Esta alteración, ya sea la duplicación completa o incompleta, no tiene predilección por sexo, afecta igualmente a hombres que a mujeres. Tiene una presentación de hereditaria con un patrón de herencia autosómica dominante. Generalmente el 17 al 33% puede ser bilateral, ya sea completo o incompleto, y ocurre en el 0.7% de los niños nacidos vivos. Nuestro diagnóstico, como la gran mayoría de las cosas, lo vamos a hacer desde la sospecha clínica, cuadro clínico, infecciones de repetición, y lo vamos a corroborar con estudios de imagen. En los estudios de imagen tenemos que, para hacer el diagnóstico de esta duplicidad, la urografía excretora nos va a hacer el diagnóstico prácticamente, que nos va a proveer una adecuada visualización de todo el sistema urinario, desde la opacificación de los riñones, así como de los sistemas colectores y la vejiga, y con lo que vamos a poder corroborar o descartar nuestro diagnóstico de sospecha. Nuestros diagnósticos diferenciales van a ir dirigidos sobre todo al cuadro clínico de los pacientes. En este caso, uno de los principales puede ser una estenosis de la unión piel-ureteral, ya sea derecha o izquierda, y ya que esta se puede asociar a otras malformaciones del tracto urinario,
como reflujo vesicoureteral, que se va a comportar este último con infecciones de repetición, así como también obstrucción de la unión urétero-vesical, que igualmente se puede manifestar con dolor, disuria, poliquiuria, tenesmo y en algunas ocasiones cuando se sobreagrega algún agente bacteriano o infeccioso, pues también nos puede dar un cuadro muy similar. Otro diagnóstico diferencial que debemos sospechar o descartar es que se trate de un ureterocele ectópico, que no es otra cosa más que la dilatación distal del uréter hacia su llegada o hacia de la vejiga. Este ureterocele ectópico es una protrusión en forma de quiste hacia la luz vesical en la parte más distal de este uréter. Se asocia frecuentemente con duplicación ureteral y con datos de infección también, ¿sale? Otro diagnóstico diferencial importante que hay que hacer es el de reflujo vesicoureteral, ya sea unilateral o bilateral. Y en este se observa el paso retrógrado del medio contraste desde la vejiga hacia los ureteros. Se puede clasificar de acuerdo al momento en que se produce el reflujo, en reflujo de alta presión, cuando este ocurre durante la micción, y de baja presión, cuando es espontáneo, no necesariamente en la micción, ¿sale? El tratamiento de estos pacientes tiene dos vertientes, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En el caso del primero, hay que nada más vigilar a los pacientes que respondan al tratamiento antimicrobiano que se les dé en el momento y darnos cuenta de que no hay ninguna complicación, sobre todo que no afecte estas infecciones de repetición en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. En el caso del tratamiento quirúrgico se reserva para estos pacientes en los que ya las infecciones de repetición están ocasionando problemas de crecimiento y desarrollo. Y este tratamiento quirúrgico generalmente se realiza por endocirugía. Bueno, aquí tenemos finalmente una comparativa de nuestro caso con una imagen de una referencia bibliográfica donde observamos cómo del lado derecho en ambos pacientes fue la duplicidad de un doble sistema colector incompleto, y como vemos en los dos, donde se llegan a unir ambos ureteros y nada más llega a la vejiga uno solo. Y esto sería todo. Este es el caso del día de hoy. Gracias.